Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque, de verdad, tenemos una sesión de chismes y revelaciones que son simplemente de otro mundo. Si creían que ya lo habían visto todo en el mundo del espectáculo, prepárense, porque hoy vamos a desenterrar algunas de las noticias más ridículas, más absurdas y francamente hilarantes que se han dicho sobre una de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces desconcertante universo de los rumores y las noticias que rodean a nuestra talentosa actriz. Y mientras tanto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras dosis semanales de entretenimiento y revelaciones. Prepárense para reír, para sorprenderse y para cuestionar todo lo que creen saber. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa mujer que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. La conocemos por sus papeles icónicos en series que han arrasado en audiencias a nivel mundial, su estilo impecable que marca tendencia en cada aparición pública, y esa presencia magnética que la convierte en un imán para las cámaras y para los admiradores. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, su vida, o al menos la versión que nos llega a través de los medios, las redes sociales y los rincones más recónditos de Internet, está plagada de un sinfín de historias. Algunas son rumores infundados, otras son especulaciones basadas en miradas o gestos, y luego están las que entran directamente en la categoría de lo absurdamente ridículo. Y esas son las que nos interesan hoy, las que nos arrancan una carcajada y nos hacen preguntarnos, ¿en qué cabeza cabe? ¿Han oído alguna vez que una celebridad supuestamente tenía un pacto con extraterrestres para tener éxito? ¿O que su mascota tenía poderes curativos milagrosos? Bueno, pues prepárense porque lo de Demet Özdemir va por ahí y más. La velocidad a la que se gestan y propagan estos bulos en la era digital es vertiginosa, y a menudo, cuanto más disparatada es la historia, más se arraiga en la mente colectiva. A ver, no me malinterpreten. Demet es una profesional consumada y una persona que, por lo que proyecta y por la forma en que maneja su carrera, es bastante sensata y con los pies en la tierra. Sin embargo, cuando te conviertes en un fenómeno global, una estrella con millones de seguidores, las historias comienzan a crecer y a mutar como un virus de Internet, pero en versión turbo. Y el primer gran bulo que me gustaría sacar a la luz, y que honestamente me hizo soltar una carcajada monumental la primera vez que lo leí, es la teoría de que Demet Özdemir practica rituales secretos para atraer la buena suerte en su carrera, y que estos rituales involucran plátanos. Sí, han leído bien. Plátanos. La historia, que nació quién sabe dónde pero que circuló como pólvora por foros y grupos de fans, decía que la actriz tenía una rutina matutina secreta donde comía plátanos de una forma muy específica, invocando deidades imaginarias o energías cósmicas para que las puertas del éxito se abrieran de par en par. La narrativa incluso llegaba a detallar que el tipo de plátano, su madurez, e incluso la manera de pelarlo, eran cruciales para el éxito del conjuro. Me imagino la escena a la perfección, y es ahí donde reside la comicidad. Demet, con su pijama de seda, sentada en el balcón de su lujoso apartamento con vistas a la ciudad, pelando un plátano con sumo cuidado, casi con reverencia, susurrando conjuros a la fruta para asegurar que cada proyecto sea un éxito rotundo. Es hilarante. Y lo más gracioso es que a pesar de lo absurdo de la premisa, hay una parte de la audiencia, o quizás solo los creadores de contenido que buscan clics, que se lo creyó, o al menos jugó con la idea, generando memes, montajes fotográficos y comentarios ingeniosos que alimentaron aún más la leyenda urbana. Lo que demuestra una vez más, la creatividad desbordante de la imaginación humana cuando se trata de desentrañar los secretos del éxito de sus ídolos. A mí sinceramente me parece una forma mucho más saludable, deliciosa y energéticamente positiva de atraer la buena suerte que otras prácticas más oscuras y menos saludables que a veces se rumorean en el mundillo del entretenimiento. ¿Quién necesita tréboles de 4 hojas o herraduras cuando tienes una banana bien madura para invocarte la fortuna? Es un recordatorio de que a veces, la sencillez y lo cotidiano pueden ser elevados a la categoría de mito. Y hablando de su vida personal, algo que siempre genera muchísima atención, escrutinio y por supuesto, infinidad de rumores, tenemos otra joya que bien podría ser el argumento de una película de comedia surrealista. Se llegó a decir, y es pura ficción narrativa con tintes de locura, que Demet tenía una colección secreta de calcetines de la suerte que pertenecieron a estrellas de Hollywood fallecidas.
La historia se desarrollaba en un nivel de detalle que la hacía aún más extravagante. Se decía que un coleccionista excéntrico, con una inclinación muy particular por las prendas íntimas de celebridades, le vendió una vez, en una subasta privada, calcetines usados de figuras legendarias como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn y hasta de Elvis Presley. Y la guinda del pastel, que Demet los guardaba como tesoros invaluables, poniéndose uno especial, seleccionado cuidadosamente, antes de cada estreno importante, cada actuación crucial o cada evento de alfombra roja que pudiera definir su carrera. A ver, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio creería algo así? Es tan específico, tan detallado y tan, francamente, surrealista, que te hace pensar si quien inventó el rumor estaba bajo los efectos de algo bastante fuerte, o si simplemente tenía demasiado tiempo libre y una imaginación desbordante. Imaginen la escena en su vestidor privado con Demet, antes de salir a un evento de gala, debatiéndose entre elegir el calcetín de Marilyn Monroe, que se rumoreaba que aún conservaba un ligero aroma a Chanel número 5 y glamour de la vieja escuela, o el de Elvis Presley, que supuestamente guardaba un tenue rastro de brillantina y rock and roll. Es digno de una película de comedia de humor negro, de esas que te dejan pensando en lo extraña que puede ser la mente humana. Y lo curioso es que a pesar de lo absurdo de la premisa, hay gente que ante la falta de información real y la necesidad de llenar los vacíos informativos, tiende a inventar y a creerse las historias más descabelladas. Es un fenómeno psicológico fascinante, ¿verdad? La mente busca explicaciones y a veces las explicaciones más exóticas son las que capturan nuestra atención, por mucho que se alejen de la lógica. Pero no todos son accesorios de moda con un pasado glorioso y místico. También hay rumores que rayan en lo inverosímil sobre sus relaciones personales y su forma de comunicarse. Y aquí quiero ser muy claro, respeto profundamente la privacidad de todos y la vida amorosa de las celebridades es un terreno extremadamente delicado, donde la especulación puede hacer mucho daño. Sin embargo, hay ciertos rumores que, por su propia naturaleza, se convierten en material de comedia involuntaria, dignos de ser analizados por su pura y descarada fantasía. Una vez leí algo así como que Demet Özdemir y su pareja de aquel entonces habían decidido comunicarse exclusivamente a través de mensajes codificados enviados por palomas mensajeras. La justificación que se le daba a esta fantasía era que querían mantener su amor a salvo de las miradas indiscretas de las cámaras de los paparazzi y de las filtraciones de los medios de comunicación. Yo me quedé boquiabierta con la mandíbula caída. ¿Palomas mensajeras en el siglo XXI? En una era donde tenemos a nuestro alcance WhatsApp, Telegram, videollamadas instantáneas, y hasta aplicaciones de mensajería cifrada de nivel militar. Es que ni en las películas de espías de los años 50, con sus tramas de la Guerra Fría, se imaginaban algo así. Me imagino la escena perfectamente, Demet, en medio de un rodaje intenso, recibiendo una pequeña bolsa en su camerino, sacando un pergamino diminuto atado a la pata de una paloma blanca, y con un plumero en la mano, intentando descifrar un mensaje que podría ser un simple te quiero o un urgente olvidaste comprar leche para la cena. La creatividad para inventar estas cosas es asombrosa, realmente desconcertante. Y lo más curioso es que a veces, estos rumores se basan en alguna anécdota mínima, un gesto mal interpretado o una foto sacada de contexto, que se magnifica hasta lo indecible, hasta convertirla en una historia digna de Kafka. Es como si la propia realidad se quedara corta y la imaginación tuviera que suplirla con las ideas más extravagantes. Otro tema recurrente en el circo mediático, y una fuente inagotable de especulaciones, son los supuestos cambios físicos o las intervenciones estéticas. Y si bien es normal que se comente sobre la apariencia de una figura pública, especialmente cuando su rostro es visto por millones de personas a diario, hay momentos en que las teorías que circulan se salen de toda lógica y entran en el terreno de la ciencia ficción más descabellada. Recuerdo haber leído una vez con un asombro que se transformó rápidamente en incredulidad, que Demet Özdemir se había sometido a una operación secreta, para aumentar su altura en 5 centímetros usando implantes de médula ósea artificiales. 5 centímetros. Y la razón, supuestamente, era porque se sentía insegura al trabajar con actores mucho más altos que ella. Primero, la idea de implantes de médula ósea artificial para ganar altura es pura ciencia ficción, algo que probablemente solo veríamos en una película de Marvel. Segundo, Demet Özdemir, para empezar, ya es alta. Mide alrededor de 1,7 metros, lo cual es una estatura perfectamente normal y atlética, envidiable por muchas mujeres y que le da una presencia escénica impresionante. ¿De dónde sacaron esos 5 centímetros? ¿Acaso contaron la altura de sus tacones, que a menudo usa en eventos?
O quizás sumaron la altura de sus uñas pintadas. Lo más ridículo de todo es que estas noticias, por muy disparatadas que sean, a veces generan debates acalorados en Internet. La gente discute si se hizo o no la operación, si es ético, si se ve natural. Y todo basado en un invento absoluto, en una completa fantasía. Es como si las redes sociales se convirtieran en un gran teatro de marionetas donde todos tiran de hilos imaginarios, y el público, fascinado, se cree cada movimiento de los títeres. Es un recordatorio de la fragilidad de la verdad en la era de la información rápida y no verificada. Y no podemos olvidarnos de las especulaciones sobre sus amistades y colaboraciones, un terreno donde la imaginación vuela sin control. Una vez circuló una noticia, respaldada por supuestas fuentes cercanas, de que Demet Özdemir estaba planeando un dueto musical, con un gato famoso de Internet. Sí, han oído bien. Un gato viral, de esos que salen en TikTok o Instagram haciendo cosas graciosas, bailando, maullando de forma peculiar, o simplemente luciendo una expresión adorable, y se decía que Demet iba a grabar una canción donde el gato haría coros o algún tipo de vocalización especial. Yo me quedé perpleja, sin palabras. ¿Se imaginan el videoclip? Demet con su voz melodiosa cantando una balada romántica o un tema pop pegadizo, y de fondo, un gato maullando a ritmo, quizás con un pequeño micrófono sujeto a su cuello. Sería sin duda un éxito viral absoluto, pero no precisamente por la calidad musical intrínseca de la canción. Y de nuevo, ¿quién se inventa estas cosas? Un equipo de guionistas de Hollywood aburridos que buscan inspiración. Un algoritmo que combina palabras al azar. Es la prueba de que cuando la realidad no da para más historias interesantes o cuando hay una necesidad de generar contenido a toda costa, la imaginación se dispara y crea sus propias realidades. Y a veces las noticias ridículas son las más entretenidas precisamente porque te sacan una sonrisa y te hacen darte cuenta de lo absurdo que puede llegar a ser el mundo de la fama, donde la línea entre lo real y lo inventado se difumina constantemente. Lo más importante y lo que quiero que se queden de esta conversación, es que detrás de cada estrella de la talla de Demet Özdemir hay un equipo de profesionales dedicados, amigos leales y una familia que la apoyan incondicionalmente. Y sí, también hay un montón de gente con mucha imaginación, que para bien o para mal, crea estas historias que circulan por Internet. Las noticias ridículas sobre Demet Özdemir, como las de cualquier otra celebridad que alcanza un alto nivel de popularidad, son a menudo un reflejo de la fascinación que generan en el público, de la necesidad inherente del ser humano de saber más sobre la vida de quienes admiran, y a veces simplemente de la simple diversión de inventar algo extravagante y compartirlo. No debemos tomarnos estas cosas demasiado en serio, ya que son, en su mayoría, productos de la fantasía colectiva y la especulación. La verdadera Demet Özdemir es la que vemos en pantalla, la que nos emociona con sus actuaciones, la que nos inspira con su talento, su dedicación y su profesionalismo. Es la actriz que ha sabido construir una carrera sólida y que ha ganado el respeto de millones de personas por su trabajo, no por los rumores sobre sus hábitos alimenticios o sus supuestos objetos de la suerte. Es importante separar a la persona pública de los mitos que la rodean. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las noticias más insólitas y divertidas. Hemos desgranado teorías sobre plátanos mágicos, calcetines de estrellas de cine, palomas mensajeras como medio de comunicación amoroso, implantes de médula ósea para ganar altura y dúos musicales con gatos virales. Espero que les haya sacado una buena carcajada, les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza de los rumores y les haya dado una perspectiva diferente sobre el fenómeno del cotilleo y la especulación en el mundo del espectáculo. En definitiva, nos hemos reído un poco de la locura que a veces rodea a las figuras públicas. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Ha sido un placer compartir estas historias ridículas y fascinantes con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han oído alguna otra noticia absurda o hilarante sobre Demet Özdemir, o alguna otra celebridad que les haya hecho soltar una carcajada? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias, sus aportaciones y sus propias teorías conspirativas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, donde desgranamos los entresijos del mundo del entretenimiento con un toque de humor y escepticismo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se rían, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta familia de amantes del buen humor y las revelaciones.
Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden siempre mantener el buen humor y la capacidad de reírse de uno mismo y de las cosas absurdas que nos rodean. Hasta pronto.